después de un largo tiempo, logré salir de Cuba. Sé que la mayoría de ustedes están esperando que les cuente cómo lo hice. Ha llegado el momento. Este es el video en el que les voy a contar qué vía utilicé, cómo fue todo el proceso y cuánto costó. De todos los países a los que podía irme, yo elegí España porque fue el que más fácil vi. El por qué se los voy a decir en un minuto. Pero ya una vez teniendo mi objetivo claro, comencé a hacer todos los trámites. Hay varias vías que han utilizado las personas para salir de Cuba. Entre ellas estaba casarse con un extranjero, conseguirse un contrato de trabajo, una beca en otro país o sencillamente una balsa o cruzar fronteras, como este último éxodo masivo a través de Nicaragua. Muchos de ustedes que me ven o nacieron fuera de Cuba o si nacieron en Cuba, algunos llevan mucho tiempo fuera y hay otros que todavía me están viendo desde Cuba. Estos últimos quiero que sepan que hay posibilidades de mejorar. Vamos a hablar de los trámites. Irse de un país a otro lleva bastante trabajo. Irse de manera legal, por toda la documentación que hay que preparar, por el dinero que hay que tener, porque antes de abandonar el país hay que poner todo en orden y prepararse psicológicamente para un proceso de 3 fases. La primera era que me aprobaran. Yo debía cumplir con los requisitos para ser elegible. Lo segundo era confeccionar el expediente de visado. Y lo tercero, que la embajada me diera la visa. Después de enviar la documentación que me solicitaron, los primeros 3 días fueron bastante largos por la espera. Una vez que fui aprobado, comencé a confeccionar el expediente de visado. Y aquí es donde viene lo más complejo. No era solamente tener el dinero, también había que legalizar una serie de documentos que debían ser presentados en la embajada. Legalizarlos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Trámites que se estaban demorando entre 3 y 6 meses. Debía presentar un certificado médico acuñado por la Dirección Provincial de Salud Pública, legalizarlo en el MINREX, actualizar el pasaporte, algo que también estaba bastante complejo por la demora, solicitar mis antecedentes penales para que se viera que no soy ningún delincuente. Y todo esto se complicaba porque no era yo solo el que estaba haciendo todos estos trámites. Media Cuba estaba haciendo trámites. La gente se levantaba bien temprano para ir a buscar antecedentes penales, certificaciones de matrimonio. Y en Cuba muy pocas cosas están informatizadas, así que ya se pueden imaginar las colas, las esperas y las demoras. ¿Qué pasa? La cola que hay. Y él va detrás de este otro muchacho que está aquí con el globito azulito. Dice que son colas diferentes. La cola que hay diferente. Obtenidos estos documentos se podían legalizar en la lonja del comercio. Y era lo que muchas personas hacían. Ahí sí podían reservar una cita. Una cita que también podría tardar un mes. En la lonja del comercio también se hacen trámites para la nacionalidad española. Cosas que pasan en las colas de Cuba cuando una paloma se enamora. Situaciones que hacen la tarde un poco más llevadera y las demoras un poco más manejables. Pero tú también le tienes miedo. Tú también le tienes miedo.
Contigo. En cualquier tipo de trámite en Cuba se va media tarde, a veces el día entero. Eso lo sabe todo el que ha tenido que buscar algún papel. Lo más complejo fue la parte del dinero. Hubo que ponerlo en MLC. Una parte en esta moneda y otra parte en moneda nacional, en peso cubano. Ya saben que en Cuba tenemos varias monedas. Es una locura poner en el banco un dinero en dólares o euros para después intentar retirarlo. El banco te va a decir que no tiene disponibilidad y vas a perder tu dinero. Y actualmente ya se están eliminando todas las tiendas en MLC, algo que nos ha afectado a todos los cubanos. Y esto parecerá increíble, pero me fue tan difícil conseguir goma de pegar que tuve que comprar cola loca para pegar la foto en la planilla que debía llevar a la embajada. Una locura total. Demostrar medios económicos presentando un dinero con una antigüedad de 6 meses en el banco y todo el arraigo que pudiera demostrar. Tuve que imprimir documentos, tuve que fotocopiar documentos y esperar y rezar porque todo estuviera legalizado en tiempo. Todos esos trámites y todo ese corretaje fue para una beca. No había que darle muchas vueltas al asunto porque por esa vía se habían ido muchas personas, se seguían yendo muchas personas y después de este video se van a seguir yendo más personas todavía. Confieso que en mi caso fue bastante fácil sacar la cita para la embajada. Pero aquí ustedes pueden ver la cantidad de personas que van a hacer trámites todos los días y la cola se pone bastante caliente. ¡A ella! ¡A todos! ¡Si no tenemos la labor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es así aquí en todos lados! ¡No se falta respeto! Porque hay quien se cuela, quien vende turnos. Hay que venir, hay que venir, hay que poner De todo se hace negocio en Cuba. Entregué los documentos y aquí empezó una agonía. Yo veía que la respuesta se demoraba y se demoraba, todo muy fuera de lo común. Según se comentaba en la cola, cuando uno entraba al sistema debía marcar algo como procesado o procesando, algo así, que era un trámite intermedio entre cuando recibían tu expediente y cuando estaba resuelto el caso. Y aquello a mí nunca me salió. Cuando fui a recoger la respuesta me dijeron que todavía no estaba. No tenían respuesta de Madrid. Eso fue lo que me dijeron. Creo que pasaron 15 días más. Fui nuevamente y adivinen qué. Todavía no estaba la respuesta. La tercera vez que fui a recoger el expediente pasó algo que yo sabía lo que significaba si llegaba a pasar. Y era que cuando me dan el pasaporte, había una hoja dentro del pasaporte. Esto significaba que estaba denegado, que no me habían aprobado la visa. Yo sentí impotencia porque yo pensaba, ¿y cómo voy a resolver esto ahora? Sentí indignación porque pensaba, ¿y por qué me pasa esto a mí? Si han aprobado a otras personas, quizá con menos solvencia económica que yo, con menos arraigo que yo. Sentí rabia porque pensé que había algo oscuro detrás de todo esto. Y esos fueron sentimientos que se fueron incrementando a lo largo del tiempo porque ese no fue el único visado que solicité. También solicité un visado para República Dominicana. En este caso no era un visado de estudio, era un visado diferente, era de turismo, con una carta de invitación, y también me lo denegaron. Y no que yo te quiera transmitir la frustración que siento ni nada parecido, que realmente te digo, no estoy frustrado, fíjate, no estoy frustrado. Estoy encabronado porque me parece que estoy regalando mi dinero a donde quiera que voy. $80 en España, 90 por aquí, 2003, 2000... Bueno, no les puse el audio completo porque claramente, aunque decía que no estaba frustrado, sí estaba frustrado realmente porque eran 2 visados denegados en un corto tiempo. Y sencillamente tuve que resignarme y
esperar a que de alguna manera se solucionara esto. Esa espera me tomó un año aproximadamente. Durante ese año me dediqué a seguir haciendo videos para YouTube, conocer un poquito más de mi país, viajar a algunos lugares que no había visitado aún. Y en cada lugar, aunque pareciera diferente, veía prácticamente lo mismo. Y siempre consciente de que en Cuba se nos estaba yendo la vida. Durante ese año, en cada rincón que visité, vi como el país iba cada vez a peor. No solamente desde el punto de vista económico. Desde cualquier punto de vista. La delincuencia iba aumentando cada día más, la violencia en las calles, el malestar general, la falta de electricidad, los precios cada vez más caros, la prostitución, la drogadicción, las personas comiendo en la basura. Ya todo esto se había vuelto algo normal. Yo creo que a nadie le gusta ver eso en su país, pero eso es una realidad que enfrentamos todos los cubanos. Yo siempre trataba de que los videos que hacía para YouTube fueran lo más realistas posible. Y esta es una situación bastante triste porque hay personas que no tienen la manera de solucionar su problema. Hay personas que dependen exclusivamente de sus familiares y esos todavía pueden comer y todavía pueden vivir un poquito mejor que los que sí no tienen a nadie y dependen de encontrar comida en un latón de basura. Y es muy frustrante saber que hay lugares en donde se vive mejor, cosas que se pudieran hacer en tu país y que sencillamente no se hacen porque a la gente que dirige en el país no les da la gana. Yo creo que eso es lo que ha hecho que la mayoría de las personas se vayan. No es ni siquiera la falta de libertad, fíjense. Porque hay países en donde no hay libertad y sin embargo la gente no se va tanto porque vive medianamente bien. Pero había algo que me decía que a mí me iba a llegar un rayo de luz y que yo iba a poder salir de Cuba. Así que con la fe de que todo se iba a resolver, me quedé esperando que algo pasara. En la casa solíamos adoptar y alimentar animales callejeros. Ya vieron en videos anteriores las atrocidades que estaban cometiendo con ellos algunas personas. Esta en particular es la gata de la vecina. Que aquí se sentía muy a gusto. Solía escaparse y venir para acá. Y la buena noticia me llegó un día que yo andaba por el reparto eléctrico, bien lejos del centro de la ciudad. Y no andaba solo, andaba acompañado. Así que la alegría fue doble cuando me llaman por teléfono de un número bien extraño, que como era un número extraño, primeramente no respondí la llamada. Después respondí la llamada y hice silencio. Y cuando hablaron, me dijeron: lo estamos llamando de la Embajada de España, venga cuanto antes a recoger su pasaporte con su visa. Ustedes no se pueden imaginar la alegría que yo sentí en ese momento. Es una cosa indescriptible. Ya les digo, la alegría fue doble, fue una alegría doble porque quien andaba conmigo también se sentía muy alegre de que me hubieran dado la visa, algo que yo estaba esperando hacía demasiado tiempo, Día de lluvia, pero voy a recoger mi visado, que mucho se ha demorado esto ya, bastante tiempo ha sido desde que lo solicité y ahora es el momento.
Luego de que obtuve el visado, decidí aprovechar los últimos días que yo tenía en Cuba antes del vuelo y conocer un poco más el país. Irme a algunos lugares que tenía planificado y que nunca había visitado, como Topes de Collantes, por ejemplo. A mí me gusta mi país y fue lo que hice, tratar de disfrutar esos últimos momentos en un país que nunca pude conocer plenamente porque antes de ser youtuber no tenía los medios económicos. Y déjenme decirles que no me arrepiento de haber utilizado mis últimos días haciendo eso que hice y grabando esos videos que grabé. Entre los últimos lugares que visité dentro de La Habana estuvo Santa Fe. Casas bonitas, un lugar aparentemente tranquilo, excepto en el verano cuando ponen música. Pero me sorprendió ver cómo esto también cada vez está peor. Todo destruido. El mercado donde la gente del barrio venía a comprar comida ya no existe. La playa jamás se arregló, cada vez está más destruida. Y la destrucción lo único que trae es atraso. Quiero que sepan que así como este lugar que ustedes acaban de ver, están muchos otros en el país. Yo creo que a día de hoy no hay una zona en Cuba donde se pueda mantener corriente durante 24 horas seguidas. Me parece que no. Nadie quiere irse de su país, en ningún lugar, no solamente en Cuba. Pero si la única forma que usted tiene para progresar es irse de su país y usted tiene la posibilidad, no lo piense dos veces. Ahora vamos a hablar de dinero y de cuánto costó salir de Cuba. Hace unos minutos atrás me escucharon decir que tuve que pagar 2.500 por adelantado. Y la verdad que yo pensé que los iba a perder. Por suerte no pasó. Tuve que pagar 3.500. 2.500 por adelantado y otros 1.000 ya en España en cuotas de 100. No sé si les parece mucho o les parece poco, pero ese no fue el único dinero que tuve que reunir. Necesité 8.000 y pico de euros más. 8.000 y pico largo. Porque para venir a España, y ahora les voy a explicar, como acaban de ver es un proceso largo y tedioso donde si usted quiere venir de manera legal, con un visado, usted tiene que cumplir con determinados requisitos toda la documentación que les expliqué hace unos minutos atrás. Claro que todo esto no es garantía de que te van a dar la visa. Aún teniendo el dinero, no es garantía de que te van a dar la visa. Las causas más frecuentes de denegación de visado son falta de medios económicos, que el consulado puede entender que tú no tienes los suficientes medios económicos como para llegar a España y mantenerte por ti solo. O también que te pueden ver como un posible inmigrante, en este caso que no tengas el arraigo suficiente en Cuba, o sea, pueden pensar que tú vas a venir a España y te vas a quedar. En Cuba reunir una cantidad de dinero como esta es difícil. Y es difícil porque la capacidad de ahorro que hay en un país como Cuba es inferior a la de muchísimos países, a la de España, aunque quizás la vida en España en determinados aspectos llegue a ser más cara. Menos en la comida. En el asunto de la comida, Cuba es más cara que España. En otros aspectos, en España es más caro vivir. Pero la capacidad de ahorro que se tiene en España es definitivamente superior a la que se tiene en Cuba. Aquí claramente se fue todos los ahorros del alquiler, se fue el dinero de YouTube, obviamente. Hubo que trabajar más, hubo que dormir más tarde, hubo que limitarse de fiestas, de gozaderas, de todo ese tipo de cosas. Pero me parece que eso es algo común para quien tiene una meta. Quien tiene una meta sabe que para cumplir un objetivo tiene que limitarse. Si no, más nunca se cumplen los objetivos en la vida. ¿Vale la pena para vivir más tranquilo? Definitivamente vale la pena. Eso que nadie lo ponga en duda. Yo la verdad que sentiría mucha pena de llegar a Cuba y ver lo que está pasando con mis propios ojos. Lo veo a través de video y me asombra lo rápido que se ha deteriorado todo en unos pocos meses. Me asombra ver la situación que están viviendo muchas personas que no tienen salida. Personas que no tienen salida ni cómo resolver esos problemas. Ya les digo, quien tiene familia afuera
que los ayuda tiene la vida un poco más fácil, Ver el deterioro de las calles, ver las personas como están ya aquí en España, adaptado a ver otras calles, a ver a las personas de aquí, que viven aquí. Cuando veo los videos de Cuba, me doy cuenta que realmente en Cuba la gente está pasando mucho trabajo. La gente en Cuba está pasando demasiado trabajo. Un trabajo que hay muchos que no se lo merecen. Que hay muchos que no merecen vivir de la manera que viven. Cuba lleva mucho tiempo tocando fondo. Y cuando uno piensa que está en el fondo, se hunde un poquito más. Como si todavía se pudiera llegar más abajo. Y es una cosa frustrante, de verdad, es una cosa frustrante. Sí les digo, y esto aplica no solamente para las personas en Cuba, para todo el que me esté viendo. Si usted en su país no tiene oportunidades de progreso, si usted no tiene libertad geográfica para usted moverse libremente hacia otros países, usted está preso. Puede estar dentro de un país que si usted no puede salir de ese país, usted está preso. Y en Cuba durante muchos años estuvimos presos. Hoy todavía uno puede salir, en dependencia de si consigue una visa o no. Hay países que son de libre visado, pero mucho tiempo estuvimos presos y todavía queda el factor económico. Así que donde quiera que usted esté, si usted en su país usted no puede progresar económicamente, váyase. Familia, gracias por llegar hasta esta parte del video. Yo sé que muchos de ustedes estaban esperándolo hacía mucho tiempo, el cómo fue que logré salir de Cuba. Bueno, ya lo vieron ya. Si este video les pareció interesante e informativo, dejen un like, como siempre les pido, compártanlo con sus amigos y familiares para que nuestros videos lleguen a más personas. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse, para que así nuestra familia continúe creciendo. Los quiero. Nos vemos muy pronto.